Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todas y todos bienvenidos a este nuevo Cafecito Inclusivo, programa del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, CENAREC, del Ministerio de Educación Pública. Su servidor Eduardo Valenzuela, periodista del CENAREC, le da la más cordial bienvenida a este espacio, invitándole a usted que nos acompañe completamente en vivo a través de las redes sociales del Ministerio y del CENAREC, a que nos comente, nos haga sus consultas durante esta hora del programa, y si usted nos ve en la transmisión que queda colgada en las distintas redes sociales, pues también invitación a que usted vea el programa completo y que lo comparta. Nos acompaña doña Magali Fernández en la interpretación Alesco. Buenos días, Magalita, ¿cómo estás? Excelente, qué gusto. Carlita Castillo, buenos días, Carlita. Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Aquí siempre emocionados, con ganas de tenerlos aquí en el cafecito. Primera vez que tocamos este tema en el cafecito, ya casi, este es el cuarto año, es así, Eduardo, ¿verdad? Este es el quinto año. El quinto, no hay quinto malo. Exactamente. Imagínense, y este tema no lo hemos tocado, entonces qué maravilla que son los cafecitos, ¿verdad? Una oportunidad todas las semanas de abarcar algo nuevo y por supuesto, como siempre, con un súper invitado, pero ya Eduardo se los va a presentar. Sí, vamos a presentarlo, Carlita, rápidamente, con el permiso del doctor, porque queremos abarcar mucho. Empezamos un poquito unos minutos después, entonces queremos aprovechar el tiempo con el doctor. Nos acompaña el doctor Ramsés Badilla Porras, él es coordinador del Programa Nacional de Tamizaje Neonatal del Hospital Nacional de Niños. Con él vamos a estar hablando del tema de las enfermedades raras y huérfanas. Qué extraño este nombre, ¿verdad? El nombre es raro, enfermedades raras. Muchos no conocíamos y no conocemos sobre estos términos. Y es que al doctor, si me permite, mañana se celebra justamente el Día de las Enfermedades Raras. Mañana 28 de febrero, Marquito, si nos haces por favor, ahí nos das un avance del arte que tenemos preparado para mañana. Se celebra el último día del mes de febrero de todos los años. Claro, es muy apropiado, porque cuando a cada año bisiesto, o sea, puede ser un 28, puede ser un 29, entonces digamos que es una fecha un poco curiosa. Doctor, buenos días, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación a tomarse este cafecito con nosotros. Buenos días, mi agradecimiento por la invitación. Siempre es importante aumentar un poco la difusión sobre enfermedades raras para introducir, digamos, un poco por qué se llaman raras. Pues fue un término que se acuñó del inglés, que rare significa poco frecuente, y pues no nos hemos puesto de acuerdo en América Latina ni en Hispanoamérica, y pues básicamente adoptamos el término raras como una traducción directa, pero raro significa que es poco frecuente, ¿verdad? En Costa Rica y en cada país raro puede tener otros significados, pero de todos los diferentes significados lo que hacemos es utilizar el dato de poco frecuente. Para mí es un placer estar con ustedes en el café, y como usted lo decía, el día oficial es el 29 de febrero.
que es rarísimo tener todos los años un 29 de febrero, porque solo cada 4, pero en su defecto lo mantenemos el 29 de febrero como el Día Mundial de Enfermedades Raras y lo celebramos en todo el planeta. Cada centro tiene sus celebraciones, actividades académicas, actividades de pacientes. Por ejemplo, hoy el Hospital San Juan de Dios tiene una actividad de emprendedurismo con pacientes que tienen diferentes cosas en el campus del Hospital San Juan de Dios. Y nosotros mañana tenemos una actividad mucho más académica, igual abierta a pacientes, sobre charlas con invitados internacionales en el auditorio nacional del Programa Nacional de Tamizaje, que está abierto para pacientes y profesionales para difundir un poco más sobre algunos temas de interés de los pacientes. Fantástico. Esto es en el Centro para la Prevención de Discapacidades, ¿verdad? Doctor. Correcto, que lo conoce todo el mundo como el edificio de tamizaje, porque es donde está el Laboratorio Nacional de Tamizaje, pero... Sí, señor. Sí, no, creo que hay como un desfasillo ahí en el momento en que le llega la señal, pero continúe. Ok, sí, es en el auditorio del Centro Nacional de Prevención de Discapacidad, que clásicamente lo conoce la gente como el edificio de tamizaje, que es donde está el Laboratorio Nacional de Tamizaje, justo enfrente de la entrada de emergencias del Hospital Nacional de Niños. Somos un edificio grande y ahí es donde procesamos todas las muestras de forma centralizada del tamizaje neonatal en el país. Exactamente. Usted coordina, dirige el programa nacional de tamizaje neonatal. ¿Cuáles serían los principales beneficios? Tal vez es como algo muy básico, pero por ahí podemos iniciar. De realizar este tamizaje, este proceso tan impresionante. Yo que tuve la oportunidad de visitar las instalaciones y me impresionó la tecnología y cómo se desarrollan ahí las distintas acciones. ¿Cuál es la importancia de este proceso de tamizaje neonatal para detectar estas enfermedades raras en los recién nacidos? Ok, bueno, tal vez aclarar una cosa es que hay casi 10.000 enfermedades raras reconocidas. Más o menos estamos entre 9.000 y 10.000 enfermedades raras y va aumentando conforme se van identificando más las causas de estas enfermedades raras, sobre todo las que tienen una base genética. Entonces, el tamizaje es una plataforma que permite identificar desde muy temprano, por lo menos oficialmente 29 enfermedades en el país, pero tenemos una tecnología que nos permite ampliarlo hasta casi 54 enfermedades de forma secundaria. ¿Okay? La importancia es grande y no tanto que sea grande, sino el impacto que tiene en cada uno de los pacientes que se pueden detectar por el tamizaje, puesto que una detección temprana permite evitar que aparezcan síntomas y uno de los síntomas más importantes de la mayoría de estas enfermedades es el retardo mental. Entonces son formas prevenibles de retardo mental o de discapacidad intelectual o de discapacidad física por daño, digamos, a nivel de cerebro. Entonces, por eso se llama el Centro Nacional de Prevención de Discapacidad, porque ese tipo de discapacidad es prevenible con un diagnóstico muy temprano y un tratamiento muy temprano. Para la mayoría hay un tratamiento y ese tratamiento evita una discapacidad profunda o del todo evita la discapacidad, ¿verdad? Depende mucho de la enfermedad, de qué tan severa sea la presentación y qué tan rápido uno puede actuar. Entonces, le permite a uno identificar un montón de pacientes que requieren un tratamiento que generalmente es asociado con una dieta o con una fórmula especial o con algún medicamento en particular, para lo cual la caja asegura esa continuidad y seguimos los principios internacionales del tamizaje neonatal, que es poder tener un marcador, poderlo identificar a tiempo, tener personal que sepa interpretar esos resultados y darle seguimiento clínico y tener los instrumentos, las herramientas, los tratamientos para poderle dar el seguimiento a ese paciente. Entonces, esos son los principios básicos de un tamizaje neonatal. El que hacemos nosotros en el laboratorio es el bioquímico, pero no es el único tipo de tamizaje neonatal.
Hay un tamizaje ocular, que es un programa que estamos tratando de integrar bajo el programa de tamizaje bioquímico neonatal. El tamizaje auditivo, muy importante para detección temprana de sorderas y tratamientos oportunos. Y el tamizaje cardíaco, que nos permite la identificación de malformaciones cardíacas y de trastornos vasculares que puedan comprometer la vida del paciente, y que si uno lo detecta temprano, lo puede referir y tener una atención adecuada. Entonces es prevención sobre todo y mejoría de la calidad de vida el objetivo principal de estos programas. Usted nos mencionaba que hay hasta 10.000 enfermedades reconocidas a nivel general. En Costa Rica nos mencionó casualmente el número 29, igual que la fecha, ¿verdad? Son 29 las que se presentan en nuestro territorio. ¿Cuáles serían como las más frecuentes? Sí, las que tamizamos oficialmente son esas 29, ¿ok? ¿Por qué? Por restricciones de plataforma, ¿ok? No significa que de las 10.000 reconocidas solo hay 29 en el país, no. Tenemos un montón de otras enfermedades raras, pero no se detectan en el tamizaje neonatal. Se van detectando en edad pediátrica, en los servicios de genética, endocrinología o en las diferentes especialidades del hospital. Y luego hay otras que aparecen en adultos, y ahí es donde tiene de forma muy importante la presencia, la clínica de enfermedades huérfanas del San Juan de Dios, que también podríamos hablar ahora un poquito más adelante, que es importante en diagnóstico nuevo y transición. Lo más frecuente en el país, digamos, de lo que tamizamos, es el hipotiroidismo congénito, que es un defecto en la producción de la glándula tiroides de las hormonas que necesitamos para mantener un balance celular. Entonces, esa es la causa más frecuente. Luego, seguimos un patrón muy parecido al resto del planeta, donde tenemos em, la fenilcetonuria, que es un defecto en cómo yo proceso las proteínas. La fenilalanina es un aminoácido que, si nos imaginamos una proteína como un tren, es un vagón de ese tren. Y todas las proteínas tienen ese aminoácido que se llama fenilalanina. Los pacientes con fenilcetonuria no lo pueden procesar. Y cuando la fenilalanina se acumula en sangre, produce daño cerebral y déficit cognitivo, o lo que la gente conoce corrientemente como retardo mental. Entonces, darle una alimentación libre de fenilalanina implica, uno, disminuir la leche materna en ese paciente y empezar a darle una fórmula que no tenga ese aminoácido. Esa fórmula es el tratamiento de ese paciente, y luego, con la ayuda de los nutricionistas, vamos titulando y vamos midiendo siempre los niveles de ese aminoácido en sangre para que el paciente tenga una vida normal y un desarrollo normal. ¿Okay? Y la caja da ese tratamiento, esa fórmula especial que solo se consigue a través de la Caja Costarricense de Seguro Social, y que son fórmulas de muy alto costo. Entonces, sí es un compromiso nacional e institucional para esos pacientes. ¿Okay? Posteriormente, hay algunas condiciones que se llaman acidemias orgánicas, que es que cuando uno no puede procesar otros aminoácidos, el cuerpo presenta un cambio que se llama acidosis, o sea, el pH de la sangre baja bastante, y también el paciente se puede comprometer muy severamente. Tenemos defectos en cómo procesamos ya no las proteínas, sino los carbohidratos, y la más frecuente de todas es la galactosemia, en la que tenemos que usar una leche o una fórmula libre de lactosa, porque ese es el carbohidrato que no podemos procesar. Cuando se rompe la lactosa, se genera galactosa, y los niveles altos de galactosa dañan el cerebro y el hígado. Entonces, esa es otra bastante frecuente. Y algunas otras menos frecuentes, como las enfermedades de beta oxidación, que es el uso que yo hago de la grasa cuando me estoy quedando sin energía de azúcar y otras cosas. Entonces, ese es el mecanismo que entra cuando uno lleva ya como 15, 20 minutos de hacer ejercicio y empieza a quemar la grasa para producir energía. Hay enfermedades que son muy severas en ese proceso de producción de energía, que también detectamos por el tamizaje neonatal. Fuera de lo que clásicamente es bioquímico, tamizamos una enfermedad que es sumamente frecuente en población humana y caucásica, que es la fibrosis quística del páncreas, que
pues no es de las más frecuentes que detectamos, pero sí es muy importante porque nos permite articular con los servicios de neumología, que es el doctor que se encarga de respiración y pulmones, para un seguimiento y un tratamiento específico de estos pacientes que tienen una producción de moco inadecuada y van a tener este moco más espeso y otras complicaciones asociadas a respiración por una producción alterada del moco del pulmón y de la vía respiratoria. Esas son, digamos, las más frecuentes que tenemos en el país, que detectamos Correcto. por la plataforma de tamizaje neonatal, que es una parte pequeña, pero lo importante del tamizaje es que genera una base y una estructura que permite detectar y asumir y seguir otras enfermedades raras que no se detectan por tamizaje, pero que vamos a ir siguiendo, a seguir viendo los especialistas que vemos enfermedades raras, que Ujú. generalmente somos los encargados de genética para la mayoría de las enfermedades y los especialistas específicos como los hematólogos en los trastornos de hemoglobinas, que no lo mencioné, pero ahí detectamos también anemia falciforme, que es una forma de variante de hemoglobina muy frecuente, sobre todo en población afrodescendiente, porque en población originalmente africana, ese cambio en hemoglobina producía una protección contra malaria. Entonces, ese rasgo que me puede generar cierta anemia me protege a mí como ser humano evolutivamente de tener una crisis severa si me da malaria. Y entonces el rasgo se fijó mucho en población afrodescendiente y nosotros tenemos una población afrodescendiente muy importante. Entonces, detectamos mucho paciente con anemia falciforme. Esos son todos los grupos que detectamos inicialmente. Bien. ¿Cuál sería ahora sí, tal vez entrando en el otro concepto, la diferencia entre lo que conocemos como enfermedad rara y las que se llaman huérfanas? Ok, la definición de enfermedad rara es una definición más desde un punto de vista epidemiológico. Y para que sea raro tiene que ser poco frecuente. Entonces se dice, o la definición cambia. Hay un grupo de gente en Europa que usa una definición y un grupo en América, digamos, continental, que usamos otra definición, pero las dos son cuánta gente con respecto a la población sufre esa enfermedad. Entonces, generalmente decimos que una enfermedad que afecta a menos de 2 de cada 10.000 personas es rara. Alguna gente dice 5 de cada 10.000, ¿verdad? Y luego en Europa pues utilizan una variante también de ese porcentaje. Pero la idea de que la enfermedad sea rara es que su frecuencia es baja. Lo Ujú. que pasa con las enfermedades raras es que hay muchas. Entonces, si usted junta a todas las personas que tienen una enfermedad rara, es casi el 10% de la población. Eso no deja de ser un porcentaje importantísimo para los sistemas de salud en cuanto al uso Claro. de recursos y a nivel atencional. Las enfermedades huérfanas, ¿verdad? Que fue un término que se acuñó en algún momento para que fuera como equivalente a raras. En realidad, las enfermedades huérfanas son enfermedades que no tienen una especialidad específica que las siga. Digamos, las anemias las siguen los hematólogos, la fibrosis quística la siguen los neumólogos, las enfermedades bioquímicas los especialistas en enfermedades metabólicas. Pero hay grupos de enfermedades que por su frecuencia son raras, pero requieren muchas especialidades y no es que afectan solo un órgano. Un ejemplo de estas enfermedades es la enfermedad de Marfan, que sigue siendo rara porque no hay tanta gente afectada, que clásicamente el que lo debe seguir más de cerca es el cardiólogo porque tienen un riesgo de dilatar la aorta, pero necesitan un seguimiento multidisciplinario porque también tienen problemas de columna, de ojo y de otras cosas. Entonces, clásicamente, o un servicio de medicina interna o un servicio de genética, cuando hay disponible, es quien asume estas enfermedades y se transforma como en la especialidad de base que va disparando según las necesidades del paciente. Por eso se dice que es huérfana, porque no es específicamente de una especialidad, pero sí requiere de un manejo multidisciplinario. Y entonces, como a veces alguna gente lo asume y otra gente no lo asume, quedan como huérfanos en el proceso.
pero se usa a veces intercambiablemente entre raro y huérfano, pero no son sinónimos. Ok, sí. Carlita, hay un papel importantísimo a nivel educativo eh, de las familias y ese trabajo en conjunto, ¿verdad? Con la rama profesional eh, educativa y médica, en este caso como los profesionales colegas y el doctor. Eh, Porque el detectar todas estas condiciones nos permite luego, como instancia encargada de la educación de nuestros chicos y chicas, eh, prever, ojalá, ¿verdad? Tener los apoyos que todos ellos requieren para que esa condición específica de salud no impacte negativamente en el proceso educativo. Sí, yo quería decir que Costa Rica tiene cosas tan increíbles, doctor, ¿verdad? Donde uno escucha todos estos servicios que hay, de este profesionalismo. Sé completamente que ustedes son un grupo de gente muy comprometida, ¿verdad? Con un trato humano maravilloso. Y eso, sí, eso es un orgullo para el país, definitivamente. Por eso tenemos que seguir defendiendo la caja y cuidando la caja. De Es, acuerdísimo. sí. Mm. Y claro, lo que dice Eduardo es muy importante. Perdón, otro aspecto que quería retomar de lo que usted dijo, que si se tratan a tiempo, se pueden prevenir discapacidades, ¿verdad? Pero hay algunas que ya cuando se enteraron ustedes o cuando ya se tiene el diagnóstico, pues ya tenemos la condición de discapacidad, que nosotros en educación, para que a todos les quede claro, ¿verdad? Porque estamos hablando con un médico, él habla en el lenguaje de médico. Para nosotros como educadores es una discapacidad intelectual, ¿verdad? De lo que estamos hablando. U otras discapacidades motoras, como él explicaba. Entonces, cuando ya tenemos esta situación de discapacidad, tenemos que tener en cuenta, bueno, que hay servicios de pedagogía hospitalaria, que puede ser que estas personas requieran en momentos de internamiento, en momentos que requieren una atención muy específica en el hospital para tratamientos o lo que requieran. Entonces ahí tenemos esa opción. Y también, si no, pues debemos buscar en las direcciones regionales cuál es el servicio que mejor corresponde para la situación que se tiene, sobre todo para que haya una comprensión. No es que el estudiante quiere faltar, no es que el estudiante es vagabundo, no es que el estudiante aprovecha su condición, su diagnóstico, ¿verdad? Porque eso lleva un peso muy grande para la persona y su familia también, ¿verdad? Entonces es muy importante que los comités de apoyo de los centros educativos, de los comités de apoyo educativos, tomen mucha conciencia de ese tipo de apoyo que se requiere, ¿verdad? Y cuál es para los diferentes momentos de la vida, porque puede ser que en este momento requiera un docente de problemas de aprendizaje, pero en otro momento de la vida, más bien de discapacidad intelectual, un terapeuta físico en otro momento. Entonces, hay que acomodarse a la situación que tiene el estudiante de salud en ese momento. Y el doctor me corrige si me equivoco, pero aunque tengamos el mismo diagnóstico, no necesariamente se manifiesta igual una enfermedad en una persona o en otra, al igual que la discapacidad, ¿verdad? Correcto. Y el otro punto también que me parece que es muy importante, que por eso la próxima semana, si Dios lo permite, tenemos, o ahora vamos a hablar de eso, una invitada de una asociación de padres, es el asunto de que los padres se apoyen entre ellos. Como dice el doctor, es tan baja la población que al mismo tiempo se pone uno a pensar, es tan baja en solitario, pero si todos los papás de las enfermedades raras o huérfanas se juntan, no son tan poquitos, ¿verdad? Ujú. Entonces, es muy importante que las familias estén apoyadas, porque nadie en un centro educativo te va a poder entender de la misma manera que otra familia que viva una situación al menos similar, ¿verdad?
Entonces, es muy, muy importante que entre los chicos tampoco se van a conocer porque uno está en una escuela de Limón, otro está en otra escuela aquí en San José, otro por otro lado, pero si en la asociación ellos se conocen, las personas con las diferentes enfermedades y sus familias, eso puede hacer una gran diferencia en la vida, en la calidad de vida de estas personas y sus acompañantes en la vida, ¿verdad? Claro. Aprovecho para saludar aquí a Alexandra, José Neri, a Ingrid, a Neunice, que nos envían sus saludos. Buenos días a todos ellos. Gracias por acompañarnos. Doctor, a propósito de lo que menciona Carlita, el papel de la familia en todo esto, ¿verdad? ¿Cómo trabajan ustedes directamente o de qué forma trabajan con la familia una vez que se detecta alguna de estas condiciones? Porque para la familia no deja de ser impactante, ¿verdad? Saber que su hijo tal vez presenta alguna condición, el temor de lo desconocido y todo lo que esto conlleva. Cuéntenos un poquito de esto, por favor. Sí, excelente pregunta y no es fácil la respuesta, porque como lo decía la compañera, cada paciente, a pesar de que tiene un mismo diagnóstico, no se comporta igual y los pacientes no se comportan como está descrito en el libro, ¿verdad? Cada paciente tiene su entorno psicosocial diferente, mayor o menor acceso a recursos, mayor o menor capacidad o mayor o menor educación para entender las diferentes cosas, reconocer problemas en el paciente y hacer la consulta a tiempo. No es una consulta aislada, es una consulta multidisciplinaria, la de seguimiento, ya sea de genética o de enfermedades raras que hacemos, tanto en el Hospital de Niños como en la Clínica de Enfermedades Raras del San Juan de Dios, que es la transición que se creó para los pacientes que ya están muy grandes para una cama infantil en el Hospital de Niños o que empiezan a tener enfermedades ya que tenemos nosotros, la gente menos joven, ¿verdad? Que ya los pediatras no manejamos, ¿verdad? Entonces, es importante que ellos también se pueden enfermar de otras cosas o tener padecimientos crónicos y que necesitan ese seguimiento. Entonces, al principio, pues nos enfocamos mucho en la enfermedad y en el susto que tiene esa familia cuando le dan una noticia, porque la realidad es que cuando la familia viene con el recién nacido y le damos un diagnóstico en esa primera cita, en promedio lo que le queda a esa familia es un 5% de todo lo que hablamos en esa cita, porque el impacto es tal que la persona se bloquea y empieza a pensar qué le va a pasar a este chiquito, qué vamos a hacer, quién no va a seguir, qué pasa si me muero, y todo eso que genera angustia. Entonces, generalmente los referimos a un servicio ya sea de psicología o de psiquiatría. Hay una psiquiatría de enlace. Todavía el programa de nosotros, a pesar de que lo hemos pedido durante muchos años, no tiene un psiquiatra dedicado ni un psicólogo dedicado al programa, que creemos que es necesario porque no es solamente la noticia inicial, sino todas las dificultades a lo largo del tiempo. Como les dije inicialmente, la dieta es muy importante y ahí no solamente en la escuela es el docente, es la persona del comedor escolar que tiene que saber que ese paciente no se puede comer la carne que hicimos hoy porque tiene una restricción en proteína y que si el niño ve que todo el mundo se sirve carne, va a probar esa carne y se va a enfermar, ¿verdad? Entonces ahí el equipo de nutrición de nosotros, que tiene una formación especializada, trabaja mucho con los comedores escolares a través del trabajador social, que ya tenemos una trabajadora social desde que hicimos algunas transiciones y nos ayuda en ese enlace. Es multidisciplinario. ¿Ok? Luego tenemos otros equipos de apoyo que están ya sea en el hospital o a veces en la clínica. La clínica de raras de adultos tiene un psiquiatra que está con ellos más tiempo, los nutricionistas y trabajadores sociales también, y todo el equipo del laboratorio que le da soporte a esos pacientes porque periódicamente eh, siguen o necesitan estarse tomando muestras, estarse controlando y esa comunicación. Pues somos humanos, no toda comunicación es perfecta, no todas las enfermedades raras tienen la plataforma que tenemos para tamizaje neonatal y
son muchas tan raras o tan infrecuentes que los mismos profesionales en su vida o en su ejercicio se van a enfrentar a esta condición una o dos veces en su vida, ¿verdad? Entonces sí, pues a veces hay recursos, a veces no hay recursos. El sistema y cómo se abordan las familias y ese seguimiento a adultos es único en América Latina. Somos el único país que tenía durante muchos años un tamizaje neonatal expandido, que eso es de primer mundo, a nivel país en América Latina, y fuimos los primeros en generar una clínica de transición al adulto, como se hace en algunos centros en Norteamérica. Entonces, la formación de los diferentes profesionales, venir con esas ideas y poderlo implementar, que no fue una iniciativa única de nosotros, se propuso, pero tuvimos el apoyo de los hospitales de adultos, de las gerencias y las sugerencias médicas y la presidencia ejecutiva para poder hacer esto una realidad y que lo vemos como algo muy normal, pero cuando uno habla con otros países, todo el mundo dice, pero ¿cómo hicieron eso? ¿Verdad? Y bueno, pues hay que ir trabajando poco a poco para poder tener eso. Siempre es un reto, no es un esfuerzo de una sola persona, hay todo un equipo detrás de cada paciente, detrás de cada diagnóstico y pues tratamos de hacerlo lo mejor posible. Refuerzo el hecho de que hay que fortalecer la caja. Es un recurso que de forma privada del paciente no va a poder costear. Los tratamientos son altos y tenemos que también tener presentes de que seguimos siendo un país en vías de desarrollo y que los recursos no son ilimitados y que para muchas cosas no tenemos la tecnología o el tratamiento específico que están usando en el centro de punta en Norteamérica, en Europa o en Asia. Pero vamos mejorando un poco la calidad de vida del paciente y previniendo la discapacidad intelectual o física o de otro tipo que se pueda presentar, porque todos son vulnerables a ese tipo de discapacidades. Ujú. Ayer conversando, Carlita, que estuvo por ahí, o más bien, yo acompañando a Carlita, en la visita que tuvimos de varios educadores y docentes de educación especial de México, casualmente, ya cuando nos estábamos despidiendo, me mencionaron el, el, la gran reputación que tiene el sistema de salud costarricense fuera de nuestras fronteras. Entonces refuerzo todo eso que está mencionando Carla y el doctor Badilla. Conocían del Hospital Nacional de Niños, de hecho, y la alta reputación que tiene el Hospital de Niños, que es un centro único también en especialidades que hay a nivel internacional. Eh, También mencionaba usted, doctor, ahorita, bueno, sí, como país en desarrollo, tenemos muchísimas limitaciones. ¿Cuál es, desde su perspectiva, desde la silla en la que usted coordina todo este programa, cuáles son los principales desafíos que enfrentamos en nuestro país y ustedes como profesionales en ese trabajo que ustedes realizan? Bueno, yo creo que uno de los retos principales es evitar la fuga de profesionales, que es lo que está pasando mucho en la caja. ¿Ok? Pero no solamente evitar esa fuga, sino fomentar la formación fuera del país y generar opciones para que los diferentes profesionales, no solamente en medicina, se puedan ir a formar al exterior, ver sistemas diferentes que funcionan bien o estar en centros de alta tecnología y que puedan devolverse a implementar y a proponer. No todo se va a poder hacer en espejo, pero por lo menos ir haciendo cambios. Y así surgió Tamizaje Neonatal. El doctor Carlos de Céspedes, que fue de los fundadores, se formó fuera, vio el proceso, creció con el proceso de tamizaje neonatal y vino con la idea de implementarlo. Posteriormente, el doctor Manuel Saborío se formó también fuera del país y empezaron con el proceso de expansión. Y en la tercera línea me fui a formar yo fuera del país y regresé. Pero hay mucho profesional que ha querido irse, formarse y regresar y va, se forma y no se devuelve. Eso es algo con lo que tenemos que también lidiar porque cada vez es más difícil mantener la sucesión. Luego, mantener la velocidad vertiginosa de metodologías y tecnologías diagnósticas que hacen que los países en vías de desarrollo cada vez se haga mayor esa brecha tecnológica y asistencial.
¿verdad? Y muchas de esas tecnologías le permiten a uno hacer diagnósticos más sofisticados, más complejos, más temprano, evitar esa odisea diagnóstica de las enfermedades raras en la que un paciente va por uno, dos, tres, cuatro, cinco médicos, diferentes especialidades y todavía no aterrizan un diagnóstico. eh, desde ese punto de vista. Luego, recursos, infraestructura, ¿verdad? Este, Estamos desde hace muchísimo tiempo con un proyecto de infraestructura para mejorar la atención en el Hospital Nacional de Niños y todavía no se ha podido concretar. Se han hecho muchas teletones y todo para la Torre de la Esperanza y en esa torre deberíamos de poder tener más acceso y mejores áreas de atención al paciente, ¿verdad? Es un paciente que muchas veces necesita accesos especiales, que necesita soportes especiales, manejo mucho más, más complejo y también poder integrar más profesionales dentro de las clínicas de atención. Como lo decía, nosotros necesitamos idealmente tener un psicólogo o un psiquiatra como parte del equipo de seguimiento para las familias. Y luego, sin dejar de lado la parte de educación, porque no es solo la educación del profesional que da la atención, sino es la educación regular que ese paciente va a tener en su centro de escolarización que le corresponda, ¿verdad? Entonces, hacer esa transición, que los colegas entiendan que a veces no vamos a tener un diagnóstico de una enfermedad rara, pero eso no significa que hasta que tengamos un diagnóstico vamos a empezar el proceso de adecuación curricular. No, si ese paciente tiene esa necesidad, lo externamos, la mamá lo va a identificar y empezamos a hacer esa intervención temprana. Más recurso educativo, por supuesto, mejores instalaciones, más accesibilidad para estos pacientes, maestros sombra o recursos de maestros itinerantes que puedan estarse moviendo, que fue algo que discutimos fuera del programa, que son programas que el Ministerio de Educación, desde mi punto de vista, debería de retomar o fortalecer, ¿verdad? Y invertir en infraestructura, que desde el lado de nosotros, la Caja Costarricense debería de fortalecer y retomar en mejorar infraestructura, ¿verdad? Pero nada hacemos con tener un hospital nuevo, con un equipo de tecnología de punta, si no hay gente que lo atienda, ¿verdad? Entonces hay que también ver cómo vamos motivando a los profesionales para que quieran quedarse en la caja y que quieran y que crean en esa idea y que sean conscientes de que el impacto que se tiene a nivel poblacional va a ser muchísimo mayor que irse a la consulta privada y ganar un poco más de dinero, ¿verdad? O sea, la caja no debería ser el que paga peor, que es lo que, por eso es lo que Claro, todo el mundo se va. Debería ser el que paga mejor y el que trae los mejores profesionales, ¿verdad? Ese es el concepto con el que crecimos y que el servicio técnico y profesional más especializado se encontraba solo en la caja. Y todavía algunas cosas de muy alto costo, pues sí siguen manteniendo solo en la caja. Entonces, yo creo que es un esfuerzo país, donde el Ministerio de Educación, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y los entes que se encargan de financiamiento, todos tienen que caminar en una misma longitud de onda para ir con los diferentes programas, poder irlo haciendo, ¿verdad? Es difícil para los papás cuando tienen una enfermedad que llamamos ultra rara, o sea que es 1 en 1 millón que hay descritos, eh, poder tener alguien que por lo menos en su vida haya visto algo parecido o alguien con una patología similar y que los pueda orientar y llevar en esa ruta, ¿verdad? Entonces ahí es donde los grupos de pacientes nacionales e internacionales son muy importantes. Y sin dejarlo de lado, que es sumamente importante, es la parte de investigación. En todas estas condiciones, la investigación debería de estar muchísimo más robusta, sobre todo en la caja, que es donde está el grueso de los pacientes, para poder generar acceso a nuevos tratamientos, opciones de probar esos tratamientos en los pacientes en fases más experimentales, que no vamos a tener que comprar el medicamento y no va a ser un costo muy alto para el país, porque la mayoría de las enfermedades raras, cuando hay un tratamiento más específico y más personalizado,
van a ser tratamientos de muy alto costo. Estamos hablando de 300,000 a $1,000,000 por año por paciente. Y pues obviamente nosotros no tenemos un presupuesto para usar un tratamiento de alto costo para todos esos pacientes. Pero si podemos accesarlos de forma temprana, podemos mejorar también la calidad de vida del paciente y vamos a ir generando información importante. Ujú. Saludos a Ana Luis Ramírez, a Guido Cisneros, a Sir Rojas, Clau Robert también, que nos pone ahí un comentario importante. Así nos dice, vamos a ver, que desde la parte de la orientación educativa también es importante brindar un acompañamiento, claro que sí. Y don Guido por aquí nos pone, Carlita, es que se me están corriendo dice que se requiere capacitación continua a los mediadores pedagógicos sobre este tipo de enfermedades porque nos mandan a la guerra. Bueno, eso es un comentario, digamos que generalizado de muchas circunstancias que nosotros vemos desde el CENAREC, pero definitivamente, don Guido, y amigos y amigas que nos están siguiendo hoy, por eso estamos creando estos espacios, porque son temáticas de las que generalmente desconocemos. Y Carlita, desde su parte en la coordinación de las temáticas del cafecito y otras producciones como la revista que hacemos, nuestra revista inclusiva, y todos los materiales que realizamos, esa es nuestra intención, generar información sobre este montón de temas que generalmente no se escuchan o hay muy poquito al alcance. Entonces, Carlita, no sé si quieres ampliar algo al respecto. Sí, yo lo que quiero decirles es que difícilmente a uno le van a dar una capacitación específica en ese tema hasta que no tengas a la estudiante, porque realmente es tan variado, como decía el doctor, oigan, 10,000, eso es una cosa enorme, ¿verdad? Y uno es tan diferente de otro, pero de ahí... Y perdón, y ahora que mencionó él, enfermedades ultra raras. Exactamente, o sea, imagínate lo específico que puede ser eso y el nivel de apoyos que puede requerir esa persona. Pero de ahí que queremos siempre en el cafecito, pues hacer ver el lado humano del profesional, del docente, de acercarse a ese, si es como decía el doctor, si es una enfermedad que tiene un componente más fuerte en la parte cardíaca, a ese cardiólogo, acercarse a todos esos profesionales, al hematólogo, puede ser el trabajador social, como decía el doctor, del hospital de niños para hacer un enlace. Puede ser que sea el orientador del centro educativo con el trabajador social que ellos tienen, alguien, porque ellos siempre hasta mandan capacitaciones, porque me consta charlas que van y dan al centro educativo, ¿verdad? Que se haga un enlace ahí para que uno pueda atender la situación lo mejor posible, como decía el doctor, bueno, si este medicamento produce sueño en la primera etapa del día, bueno, considerar eso, ¿por qué no un ajuste de horario por un tiempo mientras que el estudiante asimila mejor el medicamento? Si tienen que estar en la casa por un tiempo, bueno, todo el protocolo que hay para una persona que está en la casa, pero es esa parte humana y es esa milla extra que yo entiendo que muchos docentes últimamente dicen, pero es que Carla, la milla extra es con los chicos con discapacidad, con los chicos de escasos recursos, con chicos de otro lado. Yo sé, yo entiendo que nuestra sociedad ha variado, pero al final, ¿qué se lleva uno? ¿Verdad? Después de tantos años de experiencia educativa, se lleva que le enseñé las tablas, que le enseñé o que apoyé a esta persona en un momento importantísimo en su vida y esa persona fue tan significativa que pudo salir adelante, que no se le complicó, que no se deterioró la condición a una discapacidad, como decía el doctor, o a una condición más compleja. No es el bachillerato, ¿verdad? Obviamente sin dejar que las personas aprendan, porque ese es el objetivo de nosotros como educadores, pero es lo académico lo que nos llevamos, o en el paso del tiempo nos llevamos toda esta parte humana de una persona que ocupó ese apoyo en un momento dado y luego ya
fue saliendo adelante o ya sus tratamientos están más estables, ¿verdad? Sí, yo quería tal vez complementar un poco la información y hay un grupo de especialistas que uno siempre piensa que solo están en el hospital, que son las enfermeras, y nosotros desde hace varios años tenemos en el programa un par de enfermeros que están asignados exclusivamente al programa y que llevan una labor de capacitación y de educación muy importante de profesionales para que las muestras sean tomadas adecuadamente, para que tengan retroalimentación de si lo que están haciendo lo están haciendo bien, porque una muestra mal tomada hay que volver a llamar al paciente, es extra recursos para el paciente, para el sistema, ¿verdad? Entonces es muy importante que la muestra inicial sea bien tomada, para no tener que estarla repitiendo por una mala técnica. Pero también funcionan de enlace y visitan a los pacientes con la trabajadora social para tener una mejor idea de su entorno, de qué tantas dificultades económicas y sociales tienen, de cuidado, de soporte, de habitación y empezar a mover recursos. ¿Ok? Entonces, este tipo de profesionales y de impacto hay que reforzarlo y hay que hacerlo más visible. Ahora, la gente dice, bueno, pero ¿por qué no sabíamos que eso existía? Bueno, yo tengo todavía mi consulta corriendo hoy, ahorita, que la empecé a las 8 de la mañana y tengo 16 pacientes, de los cuales he visto 4 y el resto de mi equipo está ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos más gente, necesitamos más profesionales, que los equipos sean más robustos, para que lo que se hace extramuros del hospital tenga más impacto, ¿verdad? Y tenga muchísimo más, y ese compromiso social de no solamente la atención, sino la educación y la calidad de vida del paciente, ¿verdad? Y en eso trabajamos todos un poquito. No hay un programa mágico que haga todo automáticamente, sino que todos vamos contribuyendo poco a poco desde donde estamos, ¿verdad? Pero yo no puedo hacer cosas para las cuales el trabajador social está mucho más entrenado que yo y tiene un tiempo y conoce de recursos que yo no manejo directamente, ¿verdad? También hay que entender que los médicos, por más buena o no tan buena que sea su formación, con enfermedades raras siempre hay que estar estudiando. Porque siempre hay cosas nuevas, siempre cambian y cada paciente es diferente. Y es muy probable que de esas 10.000, casi 10.000 enfermedades raras, no conozcamos 9.000, es normal. O sea, la capacidad de nosotros no es infinita, Pues, no nos hemos expuesto a todas y muchas veces vamos aprendiendo con el paciente también, ¿verdad? por Entonces, supuesto. sí es importante saber que, como les decía yo ayer, somos humanos, tienen que acordarse de que somos humanos, nos equivocamos, sí, muchas veces, y a veces, y vamos aprendiendo, pero lo importante es tener una meta fija o un horizonte bien claro y ir aprendiendo en ese camino, ¿verdad? Hay días buenos y hay días malos. Y para mí un día malo es un día en que, a pesar de que tal vez para una familia es el día en que les dimos el diagnóstico, emocionalmente, cuando uno da 4 diagnósticos de una esperanza de vida limitada, uno no llega a la casa como si hubiera tenido un buen día. Pero sabe que el haber llegado a ese proceso diagnóstico y empezar a disparar las diferentes vías de soporte de ese paciente, al final son una buena noticia para esa familia porque ya se acabó la zozobra y vamos a poder empezar a orientar a esa familia hacia un proceso de una enfermedad crónica de corta o de larga duración, ¿verdad? Pero entonces a veces la gente dice, pero ¿cómo hacen ustedes? Y bueno, cada profesional se va formando y va creando sus herramientas para que eso no lo deprima a uno todos los días, ¿verdad? Y cuando uno ve muchas de esas cosas, también el factor emocional hace que mucha gente se vaya del sistema, ¿verdad? Porque es muchas malas noticias. Entonces, hay que entender también que no vemos un solo paciente al día, ¿verdad? Que tenemos un sobrecargo de pacientes y que el sistema a veces habrá días en que nos permita verlo con más calma y habrá días que nos permita tener que verlo un poco más rápido, ¿verdad? Pero que el balance general es lo que uno debería de poder mantener un equilibrio y eso es lo que buscamos, ¿verdad?
más y mejores programas, más y mejores profesionales, más y mejor educación, ya sea no solamente en el aula, sino a las familias fuera del aula, ¿verdad? Y también, yo creo que es muy importante, la educación no es solo la escuela. El componente educativo en la casa, en el hogar, en ese núcleo familiar es sumamente importante y tenemos que reforzar eso, porque la maestra no es la responsable de hacer todo, ¿verdad? La maestra es una facilitadora de un proceso de aprendizaje, pero muchas de las cosas que las nuevas generaciones esperan que la escuela le dé, no le corresponde a la escuela, ¿verdad? Valores, la escuela se refuerzan, pero la educación en valores, principalmente en el hogar, ¿verdad? La estabilidad emocional, cómo lidiar con las otras personas de la familia. No es que uno no sabe y va a la escuela y la escuela le enseña a hacer eso. Y cuando el paciente tiene necesidades especiales o extra, es más difícil, ¿verdad? Y hay que entender que también las maestras ya, tienen que lidiar con 40 chiquitos a la vez. Yo tengo que ver 40 en una mañana y una tarde, pero no los veo todos juntos a la vez, ¿verdad? Y cuando uno sale a la sala de espera y hay 20 a la vez juntos, el reto de la maestra de tener los 40 juntos en la misma aula, pues también tenemos que entender que ese recurso, esa forma clásica de una maestra, 40 niños, no es el mejor recurso para aprender, ¿verdad? Porque es un trabajo terriblemente difícil de ejecutar. Y si hay que ponerle atención a un paciente que tiene una enfermedad rara o una necesidad especial, pues necesitamos más recursos para que esa maestra esté apoyada y que el paciente que necesita más tiempo o algo específico pueda realmente ir con el hilo del resto de los niños que no tienen esa necesidad especial, ¿verdad? Entonces, es un trabajo integrado, multidisciplinario y un esfuerzo conjunto, ¿verdad? Solos no lo logramos. Exacto, muchas gracias doctor por resaltar ese papel tan importante de nuestro ejército de docentes. Bill Romero nos dice, les agradezco por este aporte. Alexandra Morera, gracias por sus excelentes programas. Esperemos que las autoridades medien para mejorar la atención a esta población. Patricia Barrantes dice, calidad de doctor, mi hijo es su paciente y es de los pocos profesionales que se interesan mucho por el paciente. Gracias, doc. Gracias a usted, Patricia, por Gracias por el acompañarnos. comentario. Y dice ella también, gracias por visibilizar estas temáticas que como padres sentimos que a veces luchamos solos contra el mundo. Bien, Torres Marcela, que me parece que nos acompaña desde México. Saludos también por ahí a ella. Ajá, nos acompaña desde México. Y Stacy Monge, gracias por hacer visibles estos temas tan importantes para todos los que estamos iniciando con un diagnóstico de estos. Bueno, el mayor de los éxitos y las bendiciones para todos ustedes. También aquí saludos a Sandra Quintanilla y a Asi Rojas que nos dice excelente tema de aprendizaje continuo y ella refuerza lo que hemos estado conversando, la importancia de los equipos interdisciplinarios. Sin duda, esas redes de apoyo, ese trabajo en conjunto entre los distintos profesionales de salud y los que tienen que ver con todo el equipo que ve la parte educativa de nuestros chicos y chicas, sin duda es primordial. Doctor, ahorita ya estamos entrando en la última parte del programa. ¿Hay algún proyecto en el horizonte? Además, bueno, de la tan esperada torre, para mejorar todo este proceso de la detección, eso en la parte de infraestructura, ¿verdad? Pero algún proyecto para mejorar la detección de este tipo de enfermedades raras y huérfanas. Sí, claro. Eh, Soñar no cuesta nada. Yo creo que uno siempre tiene que tirar los sueños bien adelante, porque entre más adelante estén, pues, y entre más ambiciosos sean, este, tal vez vamos a ir logrando ir avanzando cada vez más, ¿verdad? O sea, siempre hay que generar metas a corto plazo, pero lo que uno quiere generalmente es un poco más amplio. Proyectos hay muchos, ¿verdad? Recursos hay pocos. Entonces ese es el problema, pero siempre existe a El nivel eterno de... dilema, ¿Perdón? el eterno dilema, ¿verdad? Sí, claro, pero digamos, a corto plazo, la plataforma de base de tamizaje neonatal puede empezar a incluir algunas otras enfermedades raras
que necesitan un diagnóstico un poco más complejo, que no se puede hacer con el equipo que tenemos, digamos, inicialmente, o que requiere una modificación de procesos. Algunas inmunodeficiencias, atrofia espinal muscular, están, que están siendo probadas en otros países, en centros con tecnologías adjuntas, están siempre ahí a la vista y es, digamos, una eh, de las prioridades a corto plazo. Infraestructura también, ¿verdad? O sea, pensamos en un centro de atención para pacientes con enfermedades raras, donde tengamos más espacio para poder ver más pacientes por día, donde podamos tener un hospital de día, que es un centro donde el paciente llega, recibe el tratamiento y mejora, ¿ok? Este, mejores accesos, ¿verdad? Mejores accesos a terapias. Entonces, generar fondos o recursos para poder tener acceso a esas terapias. Las terapias nuevas, sobre todo la terapia génica, es una terapia de muy alto costo que y va orientada a curar al paciente y a mejorar su calidad de vida. Esas terapias son cada vez más difíciles de accesar por su alto costo, pero trabajar con fondos para poder tener recursos y en procesos escalonados de pago que no recurran a un gasto directo de una sola vez para un medicamento de alto costo, sino que el sistema lo pueda pagar escalonadamente, ¿verdad? O sea, como, ok, deme el medicamento, tratamos al paciente y yo le voy pagando a pagos ese producto. Esos son también programas que están en la mira. La tendencia mundial es que el tamizaje neonatal que hacemos ahorita es bioquímico y esos pacientes requieren continuidad o periódicamente estar midiendo niveles. Esta plataforma nosotros creemos que no va a desaparecer, sino que se va a fortalecer, pero la tendencia mundial es hacer estudios de ADN desde la primera muestra de tamizaje neonatal para poder detectar tempranamente más enfermedades que tienen un componente genético y que no necesariamente aparecen en los primeros meses de vida, sino que se manifiestan más tardíamente. O que cuando ya hay síntomas, si yo hubiera sabido que ese paciente tenía eso, perdí la ventana de tratamiento ideal para que el paciente mejore. Hacia eso vamos, ¿verdad? Los costos de esa tecnología en este momento son altos y es lo que discutíamos esta semana. Yo estuve formando parte de un comité internacional de la Organización Mundial de la Salud en una reunión en Europa sobre educación y esa brecha tecnológica. Y es muy difícil para cualquier gobierno pensar en invertir $100 por cada recién nacido. Eso, el costo país para eso es muy alto. Y todavía no hemos llegado a esa meta de $100 por prueba, ¿verdad? Que es, digamos, el objetivo o la meta a corto plazo que tenemos en la comunidad científica de poder hacer esas pruebas por un costo de $100. Todo el mundo dice que ya casi, pero el costo real es mucho más alto. Y en países en vías de desarrollo es más difícil. Entonces, sí hay muchísimos Perdón, programas. ¿cuál sería el costo real de cada prueba Ahorita, actualmente? pues puede andar como por $500 cada prueba, lo cual es, Claro, lo es cual es, considerable. eh, es muy alto, ¿verdad? Y si tenemos en cuenta que nacen 50,000 pacientes por año en el país, Claro. más o menos, ¿verdad? Estamos hablando de un monto fijo muy alto solo en el proceso de detección. Viene todo el proceso de seguimiento y tratamiento y los medicamentos específicos. Entonces, eso, aumenta muchísimo Estamos hablando de las- 25 millones de dólares. más o menos, si, bueno, si lo pudiéramos hacer como un Mm, programa nacional universal, claro. ¿verdad? O sea, que todo paciente haga eso. Sí, sí, que todos. No, Ah, lo tengan, sí. No es solo plata, ¿verdad? Sino que hay que cambiar la ley porque en este momento el tamizaje no requiere un consentimiento informado y cuando uno hace una prueba basada en ADN, pues ahí el paciente tiene que dar su consentimiento informado. Entonces la logística de tamizaje cambia y todavía no hay nadie que lo esté haciendo de forma
implementada o de forma más masiva. Casi todos son proyectos en centros grandes donde la tecnología está, ¿verdad? Y con un presupuesto limitado, o sea que es un número específico de pacientes. Hacia eso vamos, ¿ok? No sé cuánto tiempo nos va a tomar a nosotros poderlo implementar como país o empezar con el primer programa piloto, ¿verdad? Y yo creo que también ahí es muy importante que la caja entienda que tiene que hacer alianzas con la industria que tiene los medicamentos para que la industria también tenga inversión hacia la caja y que no sea que la caja pone la plata y la caja pone el tratamiento y la caja pone todo, ¿verdad? Sino que también necesitamos que lo que se está pagando por medicamentos caros, la industria también retribuya un poco para mejorar capacidad de diagnóstico y que su impacto sean, sean muchísimo mayores, ¿verdad? Entonces, hay muchos proyectos pequeños que tenemos de forma local, ¿verdad? Mejoramiento de personal, educación, que es donde hemos tenido muchísimas limitantes, ¿verdad? No hemos tenido el soporte que necesitamos del CENDEIS, que es el Centro de Educación y Enseñanza de la Caja. Se ha limitado muchísimo esos recursos, hay una tendencia a cambiarlo, pero necesitamos que los estudiantes, o sea, los pediatras recién graduados se puedan ir a especializar no solo en enfermedades raras, sino en otras especialidades básicas sin tener que pensar que que le vendieron el alma al diablo y que van a tener que empeñar la casa, el carro y todo para poderse ir y regresar. O sea, que sea parte del compromiso que tiene la gente con el sistema, con el médico que va a venir a retribuirle al sistema eso, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que esos proyectos que tenemos a corto plazo, ir trabajando en nuevas clínicas. Yo tengo un proyecto que va orientado más hacia una clínica y un centro de genómica, o sea, generar datos poblacionales de enfermedades raras a nivel genético y tener cuáles son las variantes más frecuentes en la población, que nos permita hacer diagnóstico más rápido y tener una mejor perspectiva de cómo se está comportando genéticamente el paciente. Son proyectos ambiciosos y que esperamos poco a poco ir avanzando en las diferentes etapas que necesitamos con el apoyo de las instituciones para poderlos implementar a nivel país, ¿verdad? Como dice Stacy Moon, que Dios quiera que todos estos sueños se cumplan por el bienestar de nuestros niños. Así es, Stacy. Aprovechando también, Marquito, rápidamente, les hacemos la invitación para que continuemos con este tema la próxima semana, ya que tendremos a doña Yamilet Chávez Soto. Ella es presidenta y fundadora de la Asociación Pro Niños con Enfermedades Progresivas Raras o Poco Frecuentes, APRONEP, y vamos a seguir conversando justamente sobre esta temática desde el lado también de lo que hablamos al principio del programa, del papel fundamental del apoyo entre familias, el apoyo entre pares, las personas que ya han vivido esto y que pueden ayudarnos a comprender un poquito y llevar esto un poquito mejor. Próximo jueves 6 de marzo a partir de las 10 de la mañana completamente en vivo, y para quienes nos preguntan por acá si todos los programas de Cafecito Inclusivo quedan grabados en nuestras redes, pueden buscarlos en el Facebook del Ministerio de Educación Pública, en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube, que nos pueden localizar como Sonarec. Ahí usted va a encontrar aproximadamente 183 programas de Cafecito Inclusivo, incluyendo el de esta mañana. Doctor, ha sido de verdad un placer y una mañana de muchísimo aprendizaje con usted. Tuve la suerte de conocer a su predecesor, el doctor Saburío, y ahora me llevé una gratísima impresión de él, tengo un grato recuerdo de mi plática con él, y lo mismo ha sido conocerlo a usted y que nos brindara este espacio, sobre todo considerando y también las disculpas y el agradecimiento a la gente que está esperándolo ahí en consulta. Ah, no, con muchísimo gusto. Gracias por la invitación. No están solos y esperando solos, está el resto del equipo de enfermedades metabólicas ahí. Vamos a ir a hacer la supervisión, pero de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Las puertas del Programa Nacional de Tamizaje están abiertas para todas las personas, ¿verdad? Cuando quieran, también extiendo la invitación al público general para la actividad de mañana, que es la primera jornada interhospitalaria. Tenemos una mañana pediátrica con temas de atención en el Hospital Nacional de Niños, de algunas enfermedades raras, una tarde llena de
la evolución que hace el Hospital San Juan de Dios en esta clínica de transición y seguimiento, y cerramos con un foro de asociaciones de pacientes que va a ser como a las 3 de la tarde, donde vamos a discutir. Obviamente no pueden venir todos y estar en un auditorio que es muy pequeño, pero hay representantes de diferentes asociaciones de pacientes para discutir sobre perspectivas, esperanzas, metas y procesos de implementación de la ley de enfermedades raras que recientemente se aprobó y que están en un proceso de reglamentación para poderla hacer efectiva y que los recursos puedan llegar más al paciente. Esa es otra cosa de los proyectos que no discutimos, que es la implementación de esa ley para poder generar no solo proyectos de atención, sino de educación, de soporte para los diferentes pacientes. Así que, no, con muchísimo gusto, gracias por la invitación y podemos seguir discutiendo el tema cuando gusten para, para poder aumentar un poco más educación y divulgación de temas de los cuales no se escucha frecuentemente ni a diario, pero que afectan todos los días y a muchas personas en nuestro país. Así es. Gracias al doctor Francés Badilla, él es el coordinador del Programa Nacional de Tamizaje Neonatal. Todas estas actividades se van a realizar, las que lo mencionaba el doctor, en el Centro para la Prevención de Discapacidades. Igual ahí ya les hemos colocado, los ven en pantalla y también están colocados en la seguidilla comentarios los contactos del programa, tanto telefónico como el correo electrónico, por si ustedes requieren mayor información. Doña Magali Fernández nos acompañó en la interpretación a lengua de señas costarricense. Carlita, un gusto haber compartido de nuevo este cafecito con vos. Don Marco Matarrita en la producción audiovisual y nuestra compañera Mariana Molina en el apoyo en redes sociales. A ustedes las gracias por habernos acompañado, haber cafeteado esta mañana con nosotros. Si Dios lo permite, nos reencontramos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Recuerden, todos los cafecitos quedan aquí colgados en nuestras redes. Que tengan un lindo jueves. Que Dios le bendiga. Chao.